El expresidente Otto Pérez Molina va a prisión provisional al cuartel de Matamoros. El juez Miguel Ángel Gálvez determinó esta situación luego que suspendiera de forma provisional la primera declaración debido a las condiciones de calor y cansancio dentro de la sala del juzgado B de mayor riesgo. La prisión provisional con relación al señor Otto Fernando Pérez Molina, después de haberse dictado la resolución y haber quedado notificados con base en los artículos 160 y 169 del Código Procesal Penal. La defensa argumentó que el expresidente no debería tener prisión provisional, pues cuando dirigió al país pudiendo huir no lo hizo. Sin embargo, el juez ratificó su decisión afirmando que en Matamoros la seguridad del exmandatario está garantizada. Este viernes a las 8:30 de la mañana continuará la audiencia de primera declaración y se sabrá si Otto Fernando Pérez Molina es ligado a proceso y enviado a prisión preventiva. Y mientras Otto Pérez Molina estaba en audiencia de primera declaración, Alejandro Maldonado Aguirre llegaba al Congreso de la República y era juramentado como nuevo presidente del país. Ha sido llamado por este organismo de Estado en cumplimiento de lo que dispone el Acuerdo Legislativo número 8/2015 para que preste juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República previo a tomar posesión del cargo de presidente de la República para finalizar el presente periodo en cumplimiento con lo que estipulan los artículos 165 y 189 de la Constitución Política de la República. Le solicito levantar su mano derecha. Ciudadano Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre, vicepresidente de la República, jura desempeñar con patriotismo el cargo de presidente de la República de Guatemala. De esta manera fue juramentado como el nuevo presidente de la República, José Alejandro Maldonado Aguirre. Esto en sustitución de Otto Pérez Molina, quien dimitió del cargo por denuncias de corrupción en su contra y por ser el supuesto cabecilla de la estructura criminal denominado La Línea. Maldonado fue juramentado por más de 120 diputados que se encontraban en el Congreso luego de aceptar la renuncia de Otto Pérez Molina. El presidente, en su discurso, dio a conocer que le solicitará a los funcionarios de gobierno poner a disposición los cargos para darle transparencia al Ejecutivo. Creo interpretar los signos de los tiempos y esto demanda el establecimiento de un nuevo gobierno. Pediré a todos los ministros, comisionados y altos funcionarios que se sirvan poner a disposición sus cargos, pues para hacer las sustituciones necesarias que encajen con ese gobierno transitorio de ejemplaridad, para el cual invitamos a todos los grupos sociales que hagan propuestas idóneas, de las cuales agradeceré que nos acompañen sus miembros más ilustres y significados. El mandatario también aseguró que con la decisión del expresidente Otto Pérez Molina de renunciar, el nuevo gobierno debe de devolver la confianza a la población. El nuevo gobierno debe surgir de la necesidad de inspirar confianza y convocatoria ciudadana, abriendo lugares para el servicio público a gentes maduras y de experiencia, así como a jóvenes profesionales y activistas sociales. Guate da ejemplo es nuestro hashtag de la noche. Guate da ejemplo. Vámonos a las redes. Ya tenemos mensajes con esa etiqueta. José Miguel nos plantea: el imperio de la ley se hizo presente. Yo amo a Guatemala. Josué, somos un país que puede lograr grandes cosas de forma pacífica y democrática. Bill Rojas, Guatemala cambió gracias al acceso a la información del ciudadano y venció su miedo a alzar la voz después de la guerra. Raúl, de que la soberanía radica en el pueblo, y Guate dará ejemplo el domingo de que los narcotraficantes no ganan elecciones. Nos dice: los hermanos mexicanos y hondureños no están solos, la democracia llegará. Ragazzo, y se hace historia, sigamos con ese espíritu patriótico.
Guate da ejemplo de una revolución sin romper la Constitución, ejemplo de amor, poder ciudadano y democracia. ¡Viva Guatemala! Es lo que nos plantea Raúl. Fabiola, Guate da ejemplo, me siento orgullosa de ser guatemalteca y como dijera Quique, esto apenas empieza. Y como efectivamente esto apenas empieza, Quique Godoy, buenas noches. Buenas noches a Ana Lucía, Juan Carlos, Cristian, Edgar y a todos nuestros amigos que nos ven por la televisión el día de hoy. En serio que esto apenas empieza, porque cuando uno de repente llega a un punto como este, cree que ya llegó. Y de verdad nos falta, no solo falta el domingo las elecciones, que es un tema importante, que vamos a hablar de eso a lo largo del programa, pero es que tenemos que comprender que lo que sucedió ahora es que nos dimos cuenta que sí podíamos, con el sistema que estaba y con los funcionarios que estaban, y con los diputados que estaban, y con los sindicalistas que estaban, y con los empresarios que estaban, podíamos cambiarlo. Y lo podíamos cambiar si nos poníamos de acuerdo un grupo suficiente de personas para llegar a ese punto de inflexión y empezar a rodar la pelota en la otra dirección. Y eso es lo que empezamos a hacer ahora. Pero por eso el lema de que esto apenas empieza, porque lo que entendimos ahora es que podemos hacerlo. Lo que tenemos que hacer ahora es hacerlo y continuar esa dirección en la que venimos. ¿Y qué es lo que pasó? Ese viernes 21, yo les hablaba acá de 5 escenarios posibles. Y planteaba esos 5 escenarios diciendo que el escenario números 4 y 5 era que renunciara y se fuera del país, o que renunciara y se quedara acá para enfrentar la justicia. Pero había un paso intermedio que era el que más le llamaba la atención a él. El 3 era el golpe de Estado, el 1 era que la Corte de Constitucionalidad o el Congreso lo quitara del poder. Pero no, el que lo quitó del poder fue la presión popular, porque él dijo, me quedo acá, estiro los tiempos suficiente y me quedo en el cargo hasta que probablemente lleguemos al 14, a las 14, todavía con amparos y una serie de acciones. ¿Qué pasó? La Corte funcionó. ¿Por qué? Porque sintió la presión social y actuó en derecho. La Corte Suprema de Justicia actuó en derecho. El Congreso de la República, incluyendo todos los diputados patriotas que llegaron al Pleno, votaron a favor de retirar la inmunidad. ¿Eso qué es? Es una dinámica donde nos dimos cuenta que para poder cambiar esto tenemos que nosotros empezar desde cada uno de los lugares. Pero esto apenas empieza porque es el primer paso. Tenemos que construir sobre eso ahora y que cada espacio, cada lugar donde hasta ahora sobrevivía la ley del más vivo, la ley del conecte, la ley del que pudiera darle plata a alguien y se saliera con la suya, seguía adelante, eso es lo que tenemos que terminar de romper ahora y eso es cultural. Eso es cultural y social y eso nos va a tomar más tiempo todavía. Así que, de verdad, esto apenas empieza y vamos a seguir conversando especialmente acerca de la importancia que tiene el domingo el ir a votar. Guate da ejemplo, es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes, tenemos bastantes mensajes ya con esa etiqueta. Guate da ejemplo y ha iniciado el despertar guatemalteco que tenemos que cuidar de ahora en adelante. ¡Viva Guate! Salud, mi bella patria. Julio nos dice... Guate da ejemplo, no crean lo que dice el empresariado, ellos no apoyaron desde el inicio, hoy lucen con sombrero ajeno, es lo que plantea Julio. Israel, Guate da ejemplo, en México quieren y ya piensan en hacer lo mismo, es lo que plantea Israel y nos muestra este comunicado de una cuenta llamada Francisco Zapata, haciendo pues alusión al revolucionario mexicano. Nos dice también... Guate da ejemplo porque hicimos una revolución sin usar balas o cobrar vidas. Ramiro McDonald, la institucionalidad resistió los embates de la crisis y la ciudadanía ha permanecido activa y vigilante. Juan José, Guate da ejemplo de lucha y de valentía a Latinoamérica y al mundo entero. Y como dice don Iván, esto apenas empieza. Como dice Quique, que en realidad es el creador de esa frase. Armando, lo que nos espera... Inversión extranjera, crecimiento, desde ya bienvenidas las oportunidades, es lo que plantea Armando. El doctor Hernández, ni dudarlo, pero tuvimos que tocar fondo para reaccionar. El reto es mantenernos siendo ciudadanos y no solo habitantes. Maldonado parece muy coherente en su forma de hablar. Por el bien del país esperamos congruencia en sus actos. Boris, Guate da ejemplo con Canal Antiguo y su magnífico equipo de trabajo. Muchas gracias, Boris, muy gentil. De verdad es un reconocimiento no para los que damos la cara solamente, sino para un extenso grupo que ha hecho una jornada y unas jornadas en general durante los últimos meses muy largas, muy intensas y que nosotros nos sentimos orgullosos de ser parte del equipo que ha logrado pues estas transmisiones. Y Ferdi nos dice,
Ahora somos un gran ejemplo para el mundo. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra. Ana Lucía Mazariegos. Juan Carlos Sandoval, Cristian, Quique, Edgar y a todas las personas que nos acompañan en esta ocasión en las 10 p.m. Hoy es un día de celebración, pero también cargado de mucha información, muchos hechos que marcaron la historia de nuestro país y que por ende hace que en esta ocasión podamos decir nosotros que Guate da ejemplo. Guate da ejemplo porque en esta ocasión vimos cómo la ciudadanía unida, sin empezar a marcar diferencias, sino que con un objetivo en común, que es sacar adelante a nuestro país y eliminar la corrupción que se había encriptado en todo el sistema guatemalteco, puede salir adelante cuando nosotros nos unimos, presionamos a las instituciones, y ejemplo de ello fue que en este día, o más bien en estos últimos días, todas las instituciones funcionaron de la manera en que tuvieron que haber venido funcionando en los últimos meses. El Congreso de la República, estando obligados o no, con voluntad o no, tuvieron que aceptar la renuncia del presidente, tuvieron que firmar el antejuicio, y eso en otras condiciones o en otro momento quizás no se hubiera dado. También observamos cómo el Ministerio Público ha empezado ya a consolidarse de mejor manera en todo el sistema judicial de nuestro país, ha empezado ya al menos a promover más investigaciones y atacar a aquellos que antes eran intocables y que pensaban estar por encima de la ley. Y por supuesto el organismo judicial que ha venido acompañando todo este procedimiento. Hemos visto también cómo el juez en esta ocasión y por supuesto en otros casos también han empezado ya a demostrar un tanto más de independencia y un poco más de coraje, precisamente porque nosotros, todos los ciudadanos guatemaltecos, estamos acuerpándolos. El ejemplo, o más bien el cierre de todo esto, es que si los guatemaltecos no se hubieran unido, no estaríamos observando ahora todos estos cambios que han empezado a pasar. Sin embargo, como bien dice Quique, hoy le hemos hecho mucha promoción a su etiqueta de Esto Apenas Comienza. En efecto, así es, porque falta que nosotros sigamos unidos y que esa energía que ahora hemos demostrado para poder promover y presionar a que las instituciones funcionen y también ir promoviendo a que todos estos funcionarios corruptos caigan, debemos de esa misma manera y con la misma energía promover otros cambios que hagan que no lleguen más corruptos al poder, y que si en caso llega alguno, estemos nosotros vigilantes para que este sistema republicano pueda seguirse consolidando. Termino pues diciendo únicamente 2 puntos. Uno, este domingo es crucial, son las elecciones. Hemos visto en este día que se logró acaparar un tanto la atención. Edgar irá acaparando un poco más la explicación legal sobre este mismo tema con respecto a las manifestaciones que se han hecho frente al Tribunal Supremo Electoral exigiendo la cancelación de un partido político. A mi parecer esto simplemente no procede, y aunque es lo que muchos quisiéramos que pasara, debemos de concentrar esa energía en buscar la mejor opción para Guatemala este domingo, votar, asistir y también promover que más guatemaltecos se unan a ese día, que participen, que voten y que no busquen excusas. Ese día es uno de los pocos en los cuales Guatemala necesita de nosotros, y como bien decimos, esto apenas comienza. Allí también será un punto de partida para que los cambios puedan empezarse a materializar. Si no votamos, no tendremos validez. Necesitamos ejercer nuestro derecho ciudadano. Guate da ejemplo, ese es nuestro hashtag de la noche. Hay muchos mensajes, una algarabía muy importante. Por cierto, le anuncio que tenemos un programa especial de a las 10 p.m. el próximo sábado. Próximo sábado tendremos casa llena de a las 10 p.m. Darth Vader Guate nos plantea: gracias a todos los ciudadanos que colocaron un grano de arena que se volvió una montaña de dignidad. ¡Viva Guatemala! El analista José Carlos Sanabria tuitea con nosotros esta noche: con Guate da ejemplo al respetar procesos institucionales y dejar atrás los rompimientos constitucionales para solucionar las crisis políticas. Ernesto, siguen los mismos haciendo lo mismo. Hoy solo fue una ilusión, seguimos igual, no hay cambio. Sigue el modelo colonial, es lo que plantea Ernesto, en una visión pues más mesurada de lo que ha sucedido a su entender. Álvaro, debemos exigir a los ganadores de la segunda vuelta el compromiso de no quitar a San Iván, refiriéndose pues al doctor Iván Velázquez Gómez. Nos dice Negro, vamos por buen camino, pero falta por recorrer y no debemos de caer en este momento. El licenciado Douglas Chacón tuitea con nosotros: si 36 años de conflicto produjo miedo y 30 años de transición, un sistema de corrupción, la acción vivida es solo el comienzo. Es lo que nos dice el licenciado Chacón. Rodolfo Domínguez
Guate da ejemplo, estoy en Honduras con un mexicano y un argentino, todo el mundo habla de lo bien que lo hemos hecho, orgullo es lo que nos dice Rodolfo. Hay gente tuiteando con nosotros desde Honduras, desde Los Ángeles, desde Chicago, desde la ciudad de Nueva York, todos tuiteando con nosotros con Guate da ejemplo. Tanto por escribir en 140 caracteres no son suficientes, es lo que nos dice Ale Galdames. Emerson, de que los cambios empiezan con nosotros desde que decidimos movernos en paz, en todo sentido, siempre vigilar, es lo que plantea Emerson, ¿de acuerdo? José Carlos Soto, solo espero que lo que se ha logrado en Unión Ciudadana no lo echemos a perder con un voto mal razonado el domingo. Los guatemaltecos saboreamos hoy el respeto al Estado de Derecho y a la Constitución Política de la República de Guatemala y se siente bien, no lo descuidemos. Licenciado Edgar Ortiz, Guate de ejemplo. Buenas noches, Juan Carlos, Quique, Ana Lucía y Cristians y a todos los que nos acompañan en casa. Un gusto acompañarles en un otro día de los históricos de este año, ya no sabemos qué más sigue. Quiero destacar muchas cosas de las que ya dijeron mis anteriores compañeros, pero sobre todo, nuevamente, públicamente destacar la forma pacífica en la que se han ventilado los asuntos. Yo creo que eso es más importante de lo que todos nos imaginamos, porque ya lo habíamos sostenido en un programa de estos, que había que tener mucho cuidado frente a algunas amenazas, agitaciones o alguna otra situación espinosa que pudiese ocurrir durante las manifestaciones, sobre todo porque hay una concentración importante de gente en algunos eventos. Ha sido todo ejemplar a un nivel que yo confieso no esperaba. Incluso tuve temor de que se llegara a otros puntos en algún momento, que no se llegaron. Y el otro es que tampoco, como bien destacó el analista Sanabria, así es, no se rompió la institucionalidad, se ha respetado la Constitución y eso es muchísimo más valioso también de lo que todos podemos esperar. No ha sido un rompimiento de las reglas del juego, sino más bien ha sido una redirección del Estado a lo que debe ser, ¿no? Al cumplimiento de las normas que rigen este Estado en el que vivimos. Y ahí yo quiero invitarles a todos a mantenernos en la misma línea. Ana Lucía pues me manda ahí una observación, para mí también muy importante, respecto de una polémica que ha surgido en torno a la petición de cancelación del partido líder. Yo me he manifestado públicamente que no, aunque no me guste el candidato, que eso está completamente fuera de lugar en esta discusión, no tiene potestad el Tribunal Supremo Electoral de cancelar partidos, no es su función, no la tiene, está limitado por el artículo 92, que correctamente interpretado prevalece sobre el artículo 21, y los invito nuevamente a que reencaucemos nuestros esfuerzos este domingo 6 de septiembre, como lo hemos venido haciendo, respetando las instituciones. Vamos a votar, seamos buenos ciudadanos, buenos vecinos, informemos a nuestros conocidos, hagámosles conciencia de la importancia de nuestro voto este domingo, pero respetemos las reglas y sigamos en el camino que venimos, porque mucho ejemplo venimos dando y qué mejor que cerrarlo con broche de oro votando correctamente, informadamente este domingo y no intentando quizás por clamor popular intentar tomar atajos, ¿no? Creo que la paciencia también es una virtud y la prudencia es esencial en el cambio social. Los cambios lógicamente no van a venir de forma inmediata y el primer paso y el primer gran reto después de esta maratón tan larga, les repito, será este domingo. Así que adelante, compatriotas. Hace algún tiempo se viene manejando el lema de en estas condiciones no queremos elecciones. Yo le diría que en estas condiciones no se hacen predicciones. Aquel que crea que tiene el voto ganado per se, hoy creo que el escenario político está tan complicado de poder analizar que las predicciones serían muy, muy arriesgadas y en muchos casos poco certeras. Entonces, en estas condiciones no se hacen predicciones. Estamos con Guate da ejemplo como nuestro hashtag de la noche. Esto es una muestra de la Unión Chapina para el próximo presidente. Guate de ejemplo. Hoy debemos de tener claridad en nuestra conciencia nacional. El domingo votemos con seriedad y madura. O sea, creo que es con madurez. Maripaz nos dice, me siento orgullosa de que mi Guate sea referente para otros países, aire fresco para mi país. Guate de ejemplo, sí se pudo, es lo que nos dice Maripaz. JL Celaya, hicimos historia y podemos presumir nuestro patriotismo al mundo. La única mancha son 3 magistrados cobardes del TSE, es lo que nos dice JL Celaya. Creo que ahí hay una discusión más bien en el plano de lo legal. Guate da ejemplo, pero no queremos estar solos. A nuestro lado queremos
en la lucha a los hermanos latinoamericanos, México, Venezuela, Argentina, con ustedes, es lo que nos dice Red Ghost. Olivera nos plantea, a todo esto hay que darle algo de mérito a Twitter, el movimiento social se organizó aquí, es lo que nos dice Oliver. A ver, hay que entender algunos elementos comunicacionales muy interesantes de este movimiento ciudadano. Los políticos corruptos tiemblan ante nuestra furia. Guate da ejemplo. Esto aún no termina. El voto debe ser responsable, nos dice Pamela. CACIF que dé ejemplo pagando los salarios, aguinaldos y con una verdadera responsabilidad social y sobre todo pagando su Guate da ejemplo. Nos dice Palmas. Otto Pérez no renunció, lo obligamos a hacerlo. No se puso a disposición, lo obligamos a hacerlo, somos Guatemala. Y Roberto nos dice, hoy Guate metió un golazo y aún hay más, decía Raúl Velasco. Licenciado Castillo, buenas noches. Juan Carlos, Ana Lucía, Quique, Edgar, familia guatemalteca, buenas noches Guatemala, buenas noches Guatemala. Guate da ejemplo en una jornada una extenuante jornada, hay que decirlo, desde primeras horas de la madrugada, el sobresalto de un anuncio de pues, un tema que en este espacio debatimos ampliamente, que desde este espacio nos dirigimos con contundencia al señor expresidente de la República de Guatemala, Otto Fernando Pérez Molina, de que era la decisión correcta. Y obviamente la historia es justa y la historia da la razón. Pero desde horas de la mañana, desde muy temprano, resonaba constantemente en diferentes espacios esa frase con la que de pronto nos van a recordar las futuras generaciones. Nuestros padres lucharon un día, encendidos en patrio ardimiento, y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor. Realmente esa frase creo que va a resonar para la historia futura de esas generaciones que hoy acompañaron a sus papás de la mano, detuvieron una pancarta, llevaron una bandera, corearon las consignas en la plaza, pero sobre todo aprendieron de una generación que los problemas y las crisis no se resuelven con palos, con piedras, con sangre. Se resuelven defendiendo los derechos, defendiendo los objetivos colectivos en la calle, pero defendiéndolos con la garganta, con las ideas, con el compromiso de hacer una Guatemala mejor a partir de eso, del choque de ideas y no del choque de balas o el choque de intereses y muchas veces de intereses espurios. Hoy Guatemala le demuestra al mundo que se pueden hacer cambios sin violencia. En la mayoría de países en donde ha habido movimientos indignados, desgraciadamente terminan esos movimientos enfrentando a la población civil contra fuerzas de seguridad. Lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en España, en Brasil, en Argentina, en Venezuela mismo. Y las vidas humanas que han perecido tratando de cambiar esos regímenes políticos, en algunos casos no han llegado ni siquiera a ver ese cambio profundo de sus sistemas. En Guatemala lo logramos sin una sola gota de sangre. Hoy Otto Pérez Molina enfrenta a la justicia, Roxana Valdetti enfrenta a la justicia, y usted y yo seguimos teniendo la libertad de, a través de las redes sociales, a través de este espacio de debate ciudadano, poder seguir defendiendo nuestra democracia. Guate da ejemplo y seguirá dando ejemplo. Guate da ejemplo. Vamos a las redes. Tenemos muchos mensajes esta noche con Guate da ejemplo. Nos dice Maite, me siento orgullosa de haber dado ejemplo a mis hijas e inculcado ese amor al país y decirles si se pudo. Pregunto, ¿es ilegal la estrategia de acarreado? ¿Se puede llegar a un fraude electoral por esto? Nos pregunta Francotirador. Bueno, ahí sí es ilegal, pero hay otras cosas que podrían impugnarle. Ese tuit permite de pronto hacer una apreciación. Acarrear votos es prácticamente una acción de los partidos políticos. Acarrear votos significa facilitarle a los simpatizantes el poder trasladarse a emitir el voto. Coaccionar votos es otra cosa. Eso es una cosa distinta. Comprar votos, coaccionar el voto, intimidar para votar por alguien, eso sí
puede inclusive tipificarse como delito. Pero el tema del acarreo como tal era un mecanismo mediante el cual antes del 2003, cuando no habían circunscripciones electorales municipales, muchas de las áreas más alejadas de la cabecera municipal, que era donde se ubicaban los centros de votación, pues representaba un costo alto desplazarse desde estas áreas rurales hacia el centro, hacia la cabecera departamental. Y entonces los partidos empezaron a acostumbrarse a facilitar el traslado de sus simpatizantes para ir a votar. Y a partir de eso se instauró un mecanismo que hasta el día de hoy sigue funcionando, que es el acarreo de votos. Sin embargo, los partidos en alguna medida tienen ese derecho de, en un día tan difícil para el transporte, más los costos que eso representa, facilitar el traslado de sus votantes. Lo que sí está prohibido en ley es la trashumancia de votos, que es llevar ciudadanos de un distrito electoral a votar a otro distinto. Ahí sí estamos hablando inclusive de un delito. ¿Le parece si eso lo hablamos el sábado, Ali, que va a tener también mucho tiempo? Tenemos hora y media planeada para el sábado a las 10 de la noche en vivo desde las instalaciones del Parque de la Industria, donde estará instalado el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a leer los últimos mensajes y luego hacemos una ronda general luego de la pausa. Claudia nos plantea: estos acontecimientos son más importantes que aquella independencia que se firmó el 15 de septiembre de 1821, es lo que nos dice Claudia. Si el TSE no puede sacar al partido que no respetó las leyes, nosotros podemos sacarlos en las urnas el domingo a votar. Sara nos dice desde Vancouver, Canadá: ¿ha mejorado la recaudación tributaria después de que cayó la línea? Son... Aún no. Juan Carlos: primero en nuestra casa y familia, en la calle y después al mundo. Ana Silvia nos plantea: Guatemala se vuelve luz y ejemplo para muchos países en Latinoamérica y el mundo entero. Por favor, todos debemos de votar conscientes y sabiendo que no queremos los mismos partidos corruptos. Los primeros rayos de luz al final del túnel. Jacqueline nos plantea pues estas fotografías de cómo pues en otros países, incluyendo Alemania, Venezuela, Grecia, los Estados Unidos, pues se han dado actos violentos, y nos muestra esta fotografía del Parque Central cubierta de azul y blanco. La unión hace la fuerza. Hoy regresé de Panamá y hasta los taxistas estaban impresionados, todas las radios hablaban del tema. Me siento orgullosa de haber dado ejemplo, ya lo leíamos hace un momento. Indudablemente, Guate da ejemplo. Ese es nuestro hashtag de la noche. Vamos a ir a la pausa y luego tendremos, por supuesto, una ronda. Estamos con casa llena: Castillo, Mazariegos, Godoy, Ortiz. Seguimos con usted. Estamos con Guate da ejemplo, siendo el tema más comentado a esta hora en Twitter. Tenemos mensajes y entramos a nuestra ronda final. ¿Por qué no se puede aplicar el 21F en el caso del líder? Creo que se la dejan ahí al licenciado Ortiz. Si no es en estas condiciones, ¿cuáles serán? Vota, es lo que dice Navi. Jacqueline: Guatemala, un país que hizo la diferencia con Guate de ejemplo. El doctor Zavala: qué alegre madrugar en la Plaza Central sin violencia. Hubo cambios. Hay que promover que el 3 de septiembre en Guatemala sea asueto nacional. Oiga. A ese nivel. Sí, hombre, que el pueblo unido jamás será vencido y las marchas pacíficas unen al país y logran grandes resultados. Habremos alcanzado el mayor logro cuando perdonemos con justicia, sí, con valor, pero sin odio. Perdonémonos, es lo que nos dice Elvis. Y también no permitamos que la falta de voluntad e indiferencia nos convenza de ser incapaces de sacar adelante a nuestro país. Ana Lucía Mazariegos. Terminando con 2 puntos, Juan Carlos, cuando hablábamos de canalizar la energía de los ciudadanos en estos últimos meses que quedan ya de gobierno, uno sería presionar al ahora presidente Maldonado para que se ponga las pilas exigiéndole a otros de los funcionarios e instituciones para que ordenen la casa, que este gobierno de transición, como él lo ha llamado, que funcione para poder empezar ya a fiscalizar a muchos otros funcionarios que quedan de la antigua administración, ver de qué manera se han estado manejando los presupuestos y por sobre todas las cosas, empezar ya a sentar cuáles serían los pasos a seguir de ahora en adelante. Y por otro lado, terminar diciendo que esa energía tiene que canalizarse el día de las elecciones este próximo domingo. Tenemos que ir a votar y lejos de estar exigiéndole al Tribunal Supremo Electoral que cancele a un partido, debemos de ser nosotros los ciudadanos los que cancelemos la oportunidad del partido que no querramos de llegar al poder. Nosotros somos los que tenemos la decisión y eso es lo que debemos de hacer el domingo.
Vamos al análisis jurídico. Le dejaron una pregunta al licenciado Ortiz. Adelante. Sí, a ver, aquí hay varios temas, incluso los planteo del siguiente orden. Hay dos artículos en la ley que parecen decir cosas distintas, según algunos. El artículo 21, inciso G de la ley, pues establece que el incumplimiento de las normas relativas al financiamiento puede llegar a causar o puede llegar a dar lugar a la aplicación de las sanciones, digamos, dice administrativas, penales, porque hay delitos electorales tipificados en el Código Penal, y a la eventual cancelación. Pero luego, cuando vamos al artículo 92 de la Ley Electoral y Partidos Políticos, nos encontramos con que en el párrafo final la misma ley dice que no pueden suspenderse partidos una vez convocadas las elecciones. Las sanciones tienen una, digamos, jerarquía cronológica. Primero hay que amonestar, luego multar, luego suspender y por último cancelar. Ya que la ley electoral impide suspender partidos hecha la convocatoria de elecciones, pues el Tribunal Supremo Electoral no puede aplicar el artículo 21G, como ya falló, de hecho, considero yo apegada a derecho, no puede fallar cancelando al partido líder. Esa es la razón por la cual no se puede, porque el artículo 92 prevalece en este caso sobre el artículo 21G. Lo que puede pasar es que después de elecciones el Tribunal Supremo Electoral decida cancelar al partido político líder por incumplimiento de normas de financiamiento, pero hoy por hoy es inviable que el Tribunal Supremo Electoral lo retire de la contienda. Adicionalmente, hubo dos votos razonados, uno de ellos de la licenciada, de la magistrada Mijangos, y la propia magistrada Mijangos también reconocía públicamente que aunque se hubiese cancelado a la agrupación líder, era inviable retirarlo de las elecciones debido a que, digamos, hay derechos adquiridos por parte de los candidatos y se estaría violando su derecho a ser electos, con lo cual pues queda completamente descartada una opción que busque descalificar algún partido político y aún más que busque descalificar candidaturas, y digo, lo dicho por el propio Tribunal Supremo Electoral. Así que, pues nada, sigo insistiendo en lo otro, ¿no? Enfoquémonos en el domingo 6, no votemos por los candidatos corruptos que ya nos han sumido en la crisis política en la que estamos, pero no nos hagamos ilusiones con criterios legales que no pueden resolver los problemas que tenemos al día de hoy. Vamos al análisis ciudadano. Lee Castillo. Yo quisiera, para ir cerrando esta participación, tomar el tuit que nos envía la cuenta de Albagio. Podemos cambiar presidente, pero si nosotros no cambiamos, no sirve de nada. El cambio empieza por nosotros. Realmente es una etapa en donde creo que podemos y debemos, las y los ciudadanos guatemaltecos, no solo dar el ejemplo. Guate no nos debemos de conformar con que Guate dé el ejemplo hoy, sino que es el momento de sentar las bases para un sistema distinto. A las 10 p.m. cierra una de sus etapas el día de hoy. Una de nuestras luchas en todos los analistas de este espacio, en algún momento coincidimos y exigimos la renuncia de Otto Pérez Molina. El día de hoy concluye esa etapa. Y ahora inicia una etapa nueva, una etapa de acompañamiento al gobierno de transición encabezado por el hoy presidente Alejandro Maldonado Aguirre. Y nos viene la batalla más importante y la batalla tal vez más dura, que será acompañar, fiscalizar y limitar al próximo gobierno que salga electo este domingo 6 de septiembre y que tomará posesión el próximo 14 de enero del 2016. Esto apenas empieza, dice Quique, pero además esto es un momento para empezar a construir un nuevo país. Quique, toda suya. A ver, hay una frase que dijo hace unos minutos Virgilio Álvarez, no sé si a él se le ocurrió o la escuchó antes, pero él parafraseó este llamado que han venido haciendo y dice, en estas condiciones urgen elecciones. Nunca van a ser las condiciones perfectas para que esto funcione. Entonces tenemos que aprender a que tenemos que trabajar con lo que hay. Si nos toca abrir un túnel con un par de tenedores de plástico, con el par de tenedores de plástico lo vamos a hacer, porque veníamos diciendo que el sistema no funcionaba, porque las leyes no funcionaban y porque los diputados y los políticos no funcionaban. Pues le cuento una cosa, del 16 de abril para acá hay un presidente que está preso, hay una vicepresidenta que está presa y ambos obviamente salieron del poder. Hay ministros que están siendo perseguidos penalmente en este momento, hay funcionarios, hay empresarios y esto es el parte de ese ejemplo que tenemos que poder entender, que si hubiéramos esperado a que estuvieran las condiciones perfectas para perseguir a todos esos corruptos, nunca lo hubiéramos hecho.
Y entonces tenemos que poder aprender a trabajar con el naipe que nos tocó a la hora que repartieron la baraja. Porque si no lo hacemos así, vamos a estar esperando siempre a que sean las condiciones ideales, perfectas para hacer las cosas. Esas nunca se van a dar. Entonces, tomemos lo que tenemos, hagámoslo con una fe y actitud que pase por encima de cualquier cosa, con perseverancia y con esa unidad con la que eso nos ha permitido tener en estos últimos meses que hemos trabajado juntos. Pero lo que tenemos que tener claro es que hace 4 años el grito era incluso un voto anti-Sandra y que tenía que salir Sandra porque era el demonio en la elección. Sí, salió. Nos tocaron Otto y Roxana. Entonces, si nos empeñamos, y es la misma gente que se empeñó hace 4 años en demonizar a Sandra, la que hoy está detrás de este esquema. Y eso no puede ser la forma en que juguemos estos juegos. Tenemos que poder ir de frente, poder enfrentar lo que tenemos enfrente y entrarle con todo. Porque de verdad, si seguimos jugando esto a que descalificamos al que no nos gusta, esto no va a funcionar. Con lo que tengamos en las manos de herramientas, con eso hagamos el cambio que tenemos que hacer. Y como decía hace un momento Cristian, sí, la transformación empieza en cada uno de nosotros. Pero cuando trabajamos juntos, y de esa forma que lo hicimos, tomados de la mano de esa cadena humana, el día que se logró que se votara el antejuicio de Otto Pérez Molina, ese día empiezan a cambiar las cosas. Por eso es que esto apenas empieza, porque es un primer paso de muchísimos que nos tocan todavía en el camino. Así que, domingo, a votar, y no vaya a votar solo por cumplir, ni vaya a votar sin entusiasmo, por a ver a quién logramos sacar de la elección. Vote de corazón y con razonamiento por la persona que usted cree es la más adecuada para ser presidente de este país. Pero además, vote por los diputados, porque vimos cómo un pequeño grupo de diputados también hizo la diferencia en el Congreso. Castillo. Rápidamente, yo creo que también Ana Lucía ha lanzado un reto al señor presidente Maldonado Aguirre. Es su oportunidad de arrancar la corrupción de raíz. Quedan gobernadores, quedan secretarios y secretarias de Estado, quedan estructuras criminales que en 4 o 5 meses del gobierno, señor presidente, usted va a poder arrancar de raíz a estos malos ciudadanos que, amparados en un poder criminal como el que fue el de Otto Pérez Molina, hicieron también desmanes en cada uno de los territorios. Por favor, señor presidente, arranque de raíz la corrupción de gobernadores, secretarías y los ministerios que todavía quedan con esas estructuras. Voy a las redes con Guate da ejemplo y luego al resumen. Nos dice con Guate da ejemplo, Walter, un hecho histórico, con esto revivimos la estrofa y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor. Que viva el 27 de agosto, que viva el 3 de septiembre. Me sorprende la admiración de un país al pasar por esto que debería de ser normal al no respetar la ley. Elizabeth nos dice, Guatemala, ejemplo para muchos países, no desesperen, tendrán su propia primavera porque rendirse jamás. Y Brenda nos dice, muy agradecida con Dios por escuchar el clamor de su gente. Si se pudo, no te toca ni te tocará. Todos a votar. Al resumen.